Buenos días con todos y todas. Vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada en el marco del expediente 9240-2024. Por favor, realizar la lectura. Buenos días. 12 de septiembre de 2024, audiencia pública en la tercera sala, Tribunal de Contrataciones en el Estado, presidida por Novocan, Cecilia Berenice Ponce Cosme e integrada por los vocales Dani William Ramos Cabezudo y Marlon Luis Arano Orellana. Expediente número 9240, de 2024, recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Supervisor Vial, conformado por las empresas AMC Ingenieros Sociedad Anónima Cerrada y HC Ingenieros Consultores Sociedad Anónima Cerrada, en el marco del concurso público número 1-2024-MDLE-1, convocado por la Municipalidad Distrital de La Encañada, para la contratación de servicio de consultoría de obra, supervisión de obra, saldo de obra, mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la carretera Centro Poblado Tusco al Centro Poblado Combayo, provincia de Cajamarca. En representación del impugnante, se encuentra presente para dar el informe legal el abogado Enrique Delgado Flores, con registro del Colegio de Abogados de Lima número 30047. Para dar el informe técnico se encuentra presente el ingeniero Edson Rojas Mamani, con registro del Colegio de Ingenieros del Perú número 323689. En representación de la entidad se encuentra presente para dar el informe de hechos el señor José Wilson Cruzado Portal, con documento nacional de identidad número 419116886. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de una tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado, TC. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado. Gracias. Bien, gracias. Se otorga el uso de la palabra a los representantes del impugnante Consorcio Supervisión Vial para que realicen su informe legal y técnico por el espacio de 10 minutos de manera conjunta. Adelante. Muy buenos días, señora presidenta, señores vocales, representantes de la entidad. Voy a hacer una presentación, estoy compartiendo la pantalla. En este caso tenemos dos grandes temas en discusión. Uno está vinculado a la descalificación, o mejor dicho, a la no admisión de la propuesta del consorcio al que represento, y el segundo a los cuestionamientos que hacemos a la admisión y también a la evaluación de la propuesta a la que se otorgó la buena prueba. El primer tema, el de la admisibilidad de nuestra oferta, tiene un primer defecto de origen, que fue una descalificación inmotivada, es decir, que no está explicada en el acta la motivación. En efecto, básicamente se cita únicamente la existencia de la directiva de consorcios y luego se hace una afirmación genérica señalando que no se habría cumplido con el contenido mínimo que se refiere a las obligaciones de cada integrante, ¿no? Lo cual es verdaderamente absurdo si uno revisa lo que es nuestra propuesta de consorcio. Recién, con motivo de la absolución de este recurso de apelación, la entidad o el comité de selección presenta una explicación bastante extraña, por decirlo de algún modo, acerca de las causas de la descalificación. Dice que nuestra oferta no fue admitida porque, según la lectura bastante extraña que hacen de la promesa de consorcio, ninguno de los consorciados se habría comprometido a ejecutar las labores vinculadas a la liquidación de obra. No sabemos cómo ellos de la promesa de consorcio, porque este es el texto de la promesa de consorcio, llegan a esa extraña conclusión, porque lo único que dice... Señor Delgado, no se está visualizando sus diapositivas. Disculpe, voy a volver a intentar. No sé si ahora sí se ven.
Está en la diapositiva número 6. Sí, que se titula ¿En qué se basa esta interpretación de la entidad? Así es. Sí. Como les decía, la promesa de consorcio respecto a los dos consorciados tiene una declaración genérica que dice simplemente que todas las partes son responsables de ejecutar las obligaciones y actividades directamente vinculados al objeto de la contratación y se copia textualmente el nombre del proceso de selección. Esto, como han señalado varias resoluciones del tribunal, es suficiente para entender que ambos consorciados se han comprometido a realizar de manera conjunta la totalidad de las obligaciones que son materia del proceso de selección. No entendemos de dónde sale esta división extraña que hace el comité de selección, señalando que de su lectura no habría, las partes habrían excluido la fase de liquidación del contrato de obra. No existe ninguna explicación lógica desde nuestro punto de vista. Esto obviamente pedimos al tribunal que ratifique que nuestra oferta sí debió ser admitida porque existe abundante jurisprudencia de casos similares a estos en los que el tribunal ha señalado que este tipo de declaraciones genéricas, tales como se compromete a la prestación del servicio, asume responsabilidades en la ejecución del contrato, etcétera, son suficientes para cumplir con lo señalado por la directiva de consorcios. La segunda razón por la que se declara la no admisión de nuestra oferta es porque efectivamente algunos folios de la oferta no tenían el visto bueno del representante legal del consorcio, o el representante común del consorcio. Nosotros frente a este tema hemos planteado dos posibilidades al tribunal. Una primera, basado en los principios del procedimiento administrativo y también en los principios generales de la contratación estatal, es que se considere que esta ausencia de vistos constituye una formalidad intrascendente hoy en día. Es cierto que la norma aún mantiene la exigencia de colocar vistos en todas las páginas. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que esta norma tenía sentido cuando la oferta se presentaba de manera física. ¿Por qué? Porque uno debe ser responsable de la totalidad de documentos insertados y, bueno, un documento sin visto, que digamos resultase ser falso o inexacto, podría luego ser negado por el representante. Por eso se exigía que cada página contase con un visto. Pero hoy en día eso resulta innecesario porque la oferta se presenta de manera electrónica en un solo documento, siendo imposible que se filtre documentos en el intermedio, ¿no? Lo que sí podía hacerse cuando la oferta se presentaba impresa. En ese sentido, nosotros pedimos en primer lugar al tribunal que considere que este es un requisito que en estos momentos ya no resulta trascendente, es una formalidad que podría ser obviada. Por otro lado, la falta de vistos se da en páginas en blanco, en carátulas, ¿no? Y en unos documentos emitidos por autoridad pública, las vigencias de poder. Entonces, por eso decimos que el tribunal podría considerar que este vicio resulta intrascendente o este defecto resulta intrascendente y declarar admitida nuestra propuesta. Pero en caso el tribunal considerase que, aunque esa exigencia formal ya no reviste la importancia que tenía antes, igual tiene que ser subsanada, lo que correspondería es en todo caso que se nos otorgue el plazo de subsanación porque se trata de un defecto material perfectamente subsanable. Entonces, como consecuencia de este punto, lo que nosotros solicitamos es o que el tribunal declare admitida nuestra propuesta, o en su defecto, que ordene que efectivamente se admita nuestra promesa de consorcio y se nos otorgue el plazo para subsanar la falta de vistos en algunas páginas de la oferta. Una vez que nuestra oferta ha sido admitida, lo siguiente que nosotros estamos cuestionando es, primero, la admisibilidad de la oferta del otro postor y, en segundo lugar, el puntaje que le fue otorgado. Con relación a la admisibilidad de su oferta, nosotros señalamos que esa oferta no debió ser admitida porque dicho postor no acreditó de la forma correcta la experiencia requerida como requisito. Esta experiencia, según las bases integradas, era equivalente a una vez el valor referencial de la contratación, monto que equivale a 1.191.000 soles. Pues bien, acá hay un cuadro resumen. Existen por lo menos 3 experiencias de ese postor que no debieron ser admitidas o en todo caso no debieron ser admitidas en el calificadas con el monto que reconoció el comité de selección, ¿no? Y explicamos que al aplicar correctamente las normas, el monto se reduciría como mínimo a 1.083.000 soles,
y es decir, no alcanzaría el requisito exigido por las bases. La primera experiencia es claramente inválida porque en ningún lugar del contrato de consorcio que adjuntan para acreditar su derecho a utilizar esa experiencia, se señala el porcentaje de participación en las obligaciones, que es el requisito que establecen las bases integradas. Lo que dice su contrato de consorcio es el porcentaje de participación en los aportes, decisiones, pérdidas y utilidades. Existen también muchas resoluciones del tribunal que señalan que este tipo de cláusulas no son suficientes, porque lo que interesa conocer es el porcentaje de participación en las obligaciones. Por tanto, el 100% del monto que trataron de acreditar con esa experiencia debiera ser restado. En el caso de su experiencia número 2 ocurren dos cosas. En primer lugar, al igual que en el caso anterior, solo hablan de porcentaje de participación, pero no precisan porcentaje de participación en qué, ¿no? Puede ser en las utilidades, puede ser en las pérdidas, podría ser en las obligaciones, pero eso no está claro, ¿no? Entonces, en primer lugar, nosotros consideramos que el 100% de esa experiencia debería ser rechazada. Pero incluso si se considerase que en este caso sí es aceptable esa experiencia, el monto que se le ha reconocido también es incorrecto, porque se le ha reconocido el 100% de la experiencia, es decir, 260.000 soles, lo cual es absurdo, porque en ese consorcio existió un tercer miembro, el ingeniero Flavio Martín Ortiz Salas, que no forma parte del consorcio que obtuvo la buena pro en este proceso de selección, que tenía el 32% de ese contrato. Entonces, como mínimo debiera restarse estos 83.000 soles que pertenecen a un profesional que no ha presentado ninguna oferta en este proceso de selección. Y por tanto, los otros dos profesionales que sí participan en este proceso de selección no podrían utilizar su experiencia. La otra experiencia que no está correctamente acreditada es la experiencia número 9, porque en este caso no se ha acreditado el pago de las facturas. Ellos adjuntan un montón de facturas que no tienen el sello de cancelado puesto por la entidad y por tanto tenían que acreditar con algún documento del sistema financiero que esas facturas habían sido canceladas. Pero en lugar de colocar un documento del sistema financiero, lo que hizo ese postor fue colocar los comprobantes SIAP, ¿no? Que es también un tema que ha sido analizado en varios casos por el tribunal. En nuestro recurso hemos citado algunos precedentes en los que se dice que esto no acredita el pago, porque el comprobante SIAP lo que acredita es que se cumplió un trámite interno en la entidad y se llegó a un punto en el que se consideró que el pago era procedente, pero no acredita que se materializó el pago, que es lo que exigen las bases integradas. Por tanto, todas las facturas... Señor, disculpe, sí, pero sigue sin pasar sus diapositivas. No sé cuál es el problema, porque lo probamos cuando nos registramos. La señorita del tribunal me hizo probar. No sé si ahora se ve las diapositivas. No se visualizan. Bueno, no importa, sigo con la presentación sin las diapositivas porque solo falta el último tema. Como señalamos, en la experiencia que presentó el postor al que se le otorgó la buena pro, existen dos contratos, uno como requisito de calificación y otro propuesto como parte de la evaluación, en los cuales adjunta una serie de comprobantes, pero no la acreditación de su pago, porque lo que adjunta es simplemente estos comprobantes SIAP, que como ya ha dicho el tribunal en varias resoluciones previas, no son un documento emitido por el sistema financiero y no acreditan que se realizó efectivamente el pago, porque solo acreditan la realización de un trámite interno a nivel de la entidad. El otro punto del puntaje, el otro tema que cuestionamos en el postor al que se le otorgó la buena pro, es el hecho de que se le haya otorgado el puntaje máximo a su metodología, a la metodología propuesta. Lo cual es incorrecto, porque como podrá verse en nuestro recurso de apelación, teníamos unas láminas que mostraban esa parte, pero como lamentablemente no se están viendo, ellos no cumplieron con desarrollar la totalidad de puntos consignados en las bases integradas. Efectivamente, hay un lugar de las bases integradas donde decía como un punto de desarrollo obligatorio de la metodología, la matriz de responsabilidades, y otro en el que exigía un diagrama Gantt y un diagrama PERT.
Si bien es cierto, presenta una matriz de asignación de responsabilidades y también un diagrama PERT, ese diagrama es incompleto porque omite una labor muy importante de la labor de supervisión, que es el informe final acerca de la obra que fue ejecutada y fue supervisada. Como no desarrolla nada de este tema, en la matriz de responsabilidades no se ha asignado la responsabilidad de ese informe a ningún funcionario de ese consorcio, y del mismo modo, si se revisa tanto su diagrama Gantt como su diagrama PERT, puede verse que en ningún lugar existe un espacio o una asignación de tiempo para esa labor. En ese sentido, esa metodología no habría cumplido tampoco con lo solicitado por las bases integradas. Esa es toda la presentación que teníamos que hacer. Muchas gracias. Bien, gracias. Se otorga el uso de la palabra al representante de la entidad Municipalidad Distrital de La Encañada para que realice su informe de hechos por el espacio de 10 minutos. Adelante, por favor. Buenos días, señores del tribunal. Buenos días a los señores de la empresa o consorcio impugnante. Bueno, en esta oportunidad voy a exponer el tema relacionado a la evaluación, admisión, evaluación y calificación de su oferta, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, como comité de selección de este proceso de concurso público número 1 de la Municipalidad Distrital de La Encañada, el cual el objeto es para la contratación del mejoramiento de transitabilidad vehicular de la carretera Autusco al Centro Poblado Combayo. Hemos determinado que de acuerdo a nuestras bases y sobre todo a lo que es nuestros términos de referencia, en el ítem 3.1.1, numeral C, objetivos del servicio, dice: el consultor velará por el fiel cumplimiento de lo que establece el expediente técnico de saldo de obra aprobado por la Municipalidad Distrital de La Encañada, para lo cual contará los trabajos que efectúe el contratista ejecutor, siendo responsable de realizar las verificaciones directas y permanentemente a fin de garantizar la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato, y así como elaborar liquidación del saldo de obra, o sea, del saldo de la obra para la cual se está contratando. Entonces, nosotros en la evaluación ahí, el comité, en la etapa de admisión, hemos verificado de que su oferta, esto no estaba concordante con la directiva número 5 del OCE, donde dice que debes donde indica que debe ser precisa las obligaciones por cada uno de los representantes del consorcio. Sin embargo, su oferta su oferta no está específico las obligaciones, en la cual, de acuerdo al informe nosotros que hemos enviado ya al tribunal, ahí hacemos unos gráficos en la cual para nosotros, y de acuerdo a la normativa, tenemos las etapas de participación del supervisor, el cual participa pues no durante toda la ejecución, en la etapa de recepción y también en la etapa de liquidación, pero en este caso ya en la liquidación son responsabilidades totalmente independientes del ejecutor como del supervisor o consultor de la supervisión, ¿no? Entonces detallamos el gráfico claramente y su oferta nosotros lo interpretamos de la manera que en el informe enviamos un gráfico número 2, en la cual el consultor de obras solamente hace mención a la responsabilidad de la supervisión del saldo de obra, pero no precisa nada respecto a la elaboración de la liquidación. Pero si es que nosotros hemos interpretado de manera incorrecta, señores del tribunal, yo lo solicito que ustedes lo determinen en dicho punto. Seguidamente vamos también a exponer el tema de los vistos y de la firma que también están
impugnando, ¿no? Entonces, la normativa dice que todos los folios deben estar visados o firmados por el representante legal, en este caso del consorcio. La oferta con la que presenta el consorcio supervisor vial, solamente su visto, dice visto del consorcio, y consorcio pueden ser muchos, bueno, que cada uno tiene su nombre en específico. Inclusive, como en este proceso de selección tenemos consorcio supervisor en Cañada 2, de ellos consorcio, su nombre correcto debería ser consorcio supervisor vial. Ellos entonces han presentado solamente con los vistos con el nombre incompleto. Si en este caso también fuera tema de brindarles la oportunidad para que subsanen, otra vez más, señores del tribunal, ustedes lo solicito, sírvase determinar, y nosotros estamos aptos para acogernos a su veredicto. En la parte que están también haciendo la impugnación sobre la oferta ganadora, pues donde indican que no se ha evaluado correctamente o se le ha otorgado el puntaje inadecuado o incorrecto, esto nosotros hemos determinado por unanimidad y hemos validado la experiencia presentada por el postor, en este caso a cual se otorgó la buena pro, pero si es que ustedes determinan, señores del tribunal, de que deberíamos de bajar el puntaje, nosotros estamos aptos para acogernos, bajaremos el puntaje y una vez más, en cualquiera de las posiciones que ustedes determinen que nosotros estamos quizás erróneamente tomando la decisión, estamos aptos a ratificarnos o bueno, a acceder de acuerdo a lo que ustedes determinen. Muchas gracias. Gracias. Se otorga el uso de la palabra al representante del impugnante por el espacio de 3 minutos para que pueda formular su réplica. Adelante, por favor. Sí, lamentablemente creo que no se vio el texto de la promesa de consorcio, pero está en nuestro documento. Nosotros ratificamos que lo que señalamos fue una expresión genérica que dice responsable de ejecutar las obligaciones y prestaciones derivadas del, y se pone el nombre completo del proceso. Eso implica que nos estamos obligando a la totalidad de prestaciones que son materia del proceso de selección. No existe en ninguna parte del proceso del documento alguna diferenciación en la que dice solo vamos a supervisar la obra y no vamos a supervisar la liquidación. No existe ninguna parte en la que se haya hecho esa diferenciación. Obviamente, si consignamos el nombre de la contratación, nos estamos refiriendo al 100%. No ha habido ninguna diferenciación. Esa diferenciación que hace el comité de selección es totalmente artificial y además es una diferenciación o una justificación que ha aparecido recién cuando absuelven el recurso de apelación, porque en el proceso de selección nunca explicaron qué será la razón. En todo caso, lo que existe, como señalamos, es jurisprudencia abundante de parte del tribunal que señala que no existe la obligación de consignar una a una todas las prestaciones que se van a ejecutar, porque eso sería imposible. Las ofertas, las promesas de consorcio, pues terminarían teniendo 20 o 30 páginas y eso no se condice con la naturaleza de un proceso de selección, ¿no? Entonces, consignar que vamos a hacer todas las obligaciones que son parte de ese proceso de selección es suficiente para considerar que están incluidas efectivamente todas las obligaciones. Muchas gracias. Gracias. Igualmente se consulta a la entidad si, bueno, en caso deseen hacer uso de la palabra por 3 minutos adicionales para ampliar sus argumentos. Adelante, por favor. Sí, solamente quería aclarar una partecita, el tema de las responsabilidades. Quería aclarar de que la supervisión participa o supervisa la ejecución y también levantamiento de observaciones que forma parte de la recepción de la obra. La liquidación ya no se supervisa. Eso nomás, y una vez más, esto los suplico a los señores del tribunal que determinen ustedes en honor a la verdad y a la ley de contrataciones del Estado, y nosotros estamos para acogernos.
Muchas gracias. Bien, gracias. Habiendo culminado las exposiciones de las partes, vamos a iniciar con la etapa de preguntas que hagan bien los integrantes de la sala formular. Consulto al doctor Ramos si tiene preguntas que formular. Muy buenos días. Sí, así es. Muchas gracias. En principio, para los representantes del impugnante. Bueno, en principio, de frente del doctor Delgado, que ha estado ha intervenido en la audiencia. Doctor Delgado, ¿cómo está? La consulta dentro de las pretensiones que se está señalando, se está cuestionando la calificación del adjudicatario, en la medida que hay algunos contratos, algunas experiencias que no cumplirían con lo que se ha requerido en las bases, según manifiesta. Ahora, entiendo que está considerando, hay un primer anexo donde el proveedor presenta, me parece, 10 contratos, pero después también presenta un anexo con 14 contratos, ¿no? Con montos diferentes de experiencias, obviamente, porque uno de estos tiene más experiencia. Por ejemplo, el de 10 contratos, el proveedor señala acreditar 1.700.000 soles y algo más. En el otro contrato, 2.300.000. Entonces, lo que le quería preguntar es, ¿este colegiado no debería considerar las experiencias que se ha presentado de manera integral en la oferta a efectos de determinar o no una descalificación de dicha oferta? ¿Nos tendríamos que sujetar solamente a los primeros 10 contratos y no ver los demás? Eso es que quisiera conocer cuál es su posición. Sí. Entiendo que cada postor es totalmente responsable de su oferta y cada postor puede decidir cómo quiere acreditar su experiencia, ya sea para la calificación o para la evaluación. No consideramos que el tribunal ni tampoco el comité de selección debiera suplirse en la función del postor. Desde nuestro punto de vista, para calificar, si cumplió con el registro de calificación, debería revisarse los contratos que el postor dice que está presentando para la calificación de su experiencia. Ahora bien, aún si se sumasen los montos, debemos aclarar eso, también al restar la experiencia 14, que tiene el mismo defecto que las que anotamos en la parte de calificación, igual no llegaría al monto, ¿no? Porque la mayor parte de los contratos son repetidos y añade unos cuantos contratos. Igual si se descuenta ese puntaje, bueno, podría pasar la calificación, pero igual el puntaje otorgado en la evaluación seguiría siendo incorrecto. Ok, le preguntaba eso porque de la revisión del acta de evaluación, y es justamente lo que tiene que, digamos, como deber también del impugnante, y es como deber de ese tribunal, es evaluar la información que está en el expediente, ¿no? Y si bien, como le advertía, el proveedor para la calificación, en el anexo número 8, ¿no?, ha señalado una experiencia de 1.700.000 con 10 contratos, el comité, al momento de evaluar, aparentemente, ¿no?, y va a hacer ahora pregunta también de mi parte, ¿no?, para la entidad, el representante de la entidad, ha considerado que el proveedor cumple o acredita una experiencia del adjudicatario, ¿no?, de 2.156.315.65. Es decir, y ojo, estamos hablando, ¿no?, como parte de la calificación, lo establece expresamente en la evaluación, en el anexo número 3, ¿no? Por eso le hacía mención, porque este colegiado también tiene que tomar en cuenta lo que se ha expresado en el acta, ¿no? Eso era mi pregunta, justamente quería conocer igual su posición, y entiendo también y también como verifico de su recurso, está cuestionando también la asignación de puntajes. Okay. Correcto. Muchas gracias. Una pregunta para el representante de la entidad, por favor, señor Cruzado, si pudiera encender su cámara y su audio, por favor. Ya. Bueno, en principio verifico que usted ha sido el presidente del comité de selección en materia de impugnación, ¿verdad? Sí, correcto. Correcto. Ya. Ahora, justamente sobre lo que venía consultando al representante del impugnante, verifico del acta que para la calificación el comité consideró que el adjudicatario acreditó una experiencia equivalente a 2.156.315.65. Es cierto, ¿verdad?
Correcto. Correcto. Y esta experiencia entiendo que han tomado, independientemente de que presentó 10 contratos en el anexo número 8, pero más adelante presenta 14 contratos, ¿no? Entiendo que han considerado los 14 contratos para determinar esta experiencia del proveedor. Sí, los 14 lo hemos considerado. Ya, ahora, me surge una duda aquí. El proveedor, señala que con los 14 contratos se acredita una experiencia de 2.368.186.65, pero ustedes solamente han considerado como comité 2.156.315.65. ¿Qué es lo que no han considerado? Porque hay 14 contratos. Nosotros hemos hecho un nuevo conteo de sus contratos contando los montos y bueno, hemos determinado y hemos validado solamente, a pesar que consideramos los 14 contratos, pero no hemos validado los montos que ellos manifestaban en su oferta. ¿Y qué montos no han considerado? Porque ese análisis no forma parte de la evaluación. Y le pregunto concretamente, por ejemplo, sobre uno de los contratos que ha sido cuestionado expresamente por el impugnante, que el contrato relacionado 9, el contrato 9, que es en los documentos que el procurador presenta en el anexo número 8, y dentro de los contratos 14, que es el contrato número 12, ¿no? Que es el contrato con la Municipalidad Distrital de Gregorio Pita, contrato 01-2022 MDGP/GM, que tiene un importe de 893.384.35 y, según declara en el anexo, con un 70% de validez, que da un monto acumulado de 625.369.04. Ese contrato, por ejemplo, ¿se validó en su integridad? ¿No se validó? Ahorita estoy verificando, de un minutito. Sí, claro. Señor Cruzado. Ya, solamente acá estoy juntamente con la oferta. Esto verifico de que hay 2 etapas en las que he presentado para la admisión, hay 10 contratos y para la etapa de... De la evaluación presenta 14, sí. Sí, presenta 14 contratos. Uh-huh. Entonces, hay unos contratos que nos presenta con los reportes SIAP Ya. y algunos por fechas que discrepaban no hemos considerado, pero no le tengo ahorita mi información a la mano, solamente tengo mi acta. O sea, de esos contratos validaron, entiendo, de manera parcial los montos. Sí. Ya, pero esa explicación y demás no está, porque justamente el proveedor está impugnando esos contratos y lo que está pidiendo es que no se consideren esos contratos en su integridad. La pregunta es, ¿su colegiado ha podido advertir una trazabilidad en estos contratos? ¿Por qué han validado en cierta parte? Ahora, esas cuestiones no forman parte del acta de evaluación. Recién lo está comentando ahora. Conocerá que de acuerdo al artículo 66 también esta motivación tiene que estar dada como parte de la evaluación. Bueno,
Este colegiado igual se le pide, por favor, que su entidad esté atenta a tomar razón del tribunal, porque probablemente se solicite cierta información sobre el particular, ¿no? Luego de ello, bueno, no, nada más de mi parte. Muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias también, señor presidente. No tengo más preguntas que realizar. Bien, gracias. Consulto al doctor Marlon Arana si tiene preguntas que formular. Buenos días con todos. No tengo consultas. Gracias. Bien, gracias. De mi parte tampoco tengo preguntas que formular, con lo cual damos por terminada la presente audiencia, agradeciendo a todos y todas por su participación. Buenos días. Muy bueno.